generó más desorden. Imagínense, en la cena del Señor, que es algo bien importante, que es un memorial, era el tiempo de emborracharse, era el tiempo de comer. Y cuando era el culto general, era un griterío por acá, uno profetizando, uno hablando en lenguas, prácticamente era un tremendo desorden. Y la gente se sentía bonito, pero que estaban siendo edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. No, eran prácticamente meros niños. Si tú ves a un niño, le dices, mi hijito, vas a ir a la escuela. ¿Cuánto tiempo tengo de recreo? 5 horas. Van a querer todo, ¿de lunes a qué? A domingo. ¿Por qué? Y si dices, mi hijito, nada más tienes 20 minutos para comer tu noche. No, mamá, no quiere ir a la escuela. Si la iglesia se incrementa aquí montamos un show bonito, invitamos a varios artistas cristianos para que se fluya. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Y qué van a sentir? Y cuando el predicador va a hablar, ¿de qué va a hablar? ¿Va a predicar a Cristo? ¿Va a predicar la cruz de Cristo? ¿Qué va a predicar? El pensamiento humano. Y eso nos gusta mucho. Nos gusta mucho el pensamiento humano, pero cuando se tratan de las doctrinas fundamentales, la fe en Cristo, la gracia, la santificación y la justificación, la identificación, dijeron, no hermano, está muy duro, bájale el mensaje, queremos algo más sencillo. ¿Por qué? Porque no están preparados. Eso muestra que no estamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles. No hay crecimiento. Y mirando el capítulo 14, ven conmigo ahí, ya lo vimos ahí, que prácticamente estaban más enfocados en mostrar sus dones, sus talentos. Decían un aplauso al Señor, un aplauso al hermano. Y cuando va a pasar al frente dicen, tiene esto, tiene el otro, tiene esto, y más esto, y tiene un testimonio impecable. Un día en la cárcel dijeron, hay un hombre que tiene un testimonio tremendo. Y él pensaba que por su testimonio tremendo, seguramente mató o violó, y pensaban que Dios iba a usar las obras de la carne, lo que son obras de la carne, para que la gente se convirtiera en ese momento. Y no, Dios no usa nada de las obras de la carne. Debe ser una vergüenza hablar de nuestro pasado. Hasta vergüenza, ¿no? Pablo escribe una carta a los Romanos, viene el capítulo 6. Sabiduría humana. Es 21. ¿Quién de aquí puede gloriarse de su maldad en el pasado? Dice, me fue una bendición. Dios usa la carne para glorificarse. No, dice aquí, dice 21. Pero qué frutos tenían aquellas cosas de las cuales ahora porque el fin de ellas es no. Entonces él pensó que por su testimonio tremendo, su pasado, Dios le iba a usar. No, Dios no te usa por tu testimonio pasado, Dios usa por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y Pablo puede ser usado porque era Cristo en él. Es sabiduría humana, no funciona. Y aquí en Corinto, en lugar de predicar a Cristo y mostrar a Cristo, prácticamente estaban enseñando otras cosas, estaban enfocados en otras cosas, y vemos el tremendo desastre, un desastre, una iglesia con inmoralidad, gente que vive en el
empezaba sus prácticas inmorales, borrachos, ladrones. Entonces en el capítulo 6 habla de todo eso. Dice el capítulo 14. Vamos a Corintios 14. Estaban enfocados en las prácticas de hablar en lenguas. Estaban exhibiendo sus talentos, sus dones, y pensaban que a través de esto estaban edificando a la iglesia, pero no. El fin de la iglesia, por la cual Dios la dejó, es que es equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Cuando el creyente está siendo edificado en Cristo, tiene la mente, tiene la meta de poder ser como partícipe, de poder edificar la vida de quién, de la iglesia. El talento que Dios le ha dado es para qué, para exhibirlo, para mostrar orgullo, para que digan cuánto saben. No, es para que ese talento pueda edificar a la iglesia, pueda equipar a los santos. Si Dios te ha dado un don, el don de la enseñanza, ¿para qué es el don de la enseñanza? Es para mostrar a Cristo. El don de la misericordia, ¿para qué es? Para mostrar a Cristo. El don de la salvación, ¿para qué es? Ese es el fin de los dones. Debemos de edificar la iglesia, y estamos edificando la iglesia al exhortar, al dar, al enseñar, al exhortar. Son para eso la iglesia, y se pierde el enfoque de la iglesia, donde el hombre quiere sobresalir. Mirando el capítulo 14. Vamos a ver ahí el capítulo 20, versículo 20. Y encontramos ahí en términos niños. Dice aquí, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. No sean niños, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y otros labios hablaré este pueblo, y aún así oirán, dice el Señor. Dios habló al pueblo judío, habló en el día de Pentecostés. Recuerden que en ese tiempo había judíos antiguos de allí, había helénicos que eran judíos pero hablaban el idioma griego, y había gente prosélite como el etíope. Era una fiesta muy importante para un judío. Y aquel día, recuerden que estaban reunidos 120 personas en una casa de ¿quién? De María, la mamá de Juan Marcos. En ese momento, ¿qué pasó? Cuando estaban reunidos ahí 120 personas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué cayó del cielo? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue la señal? Empezaron a hablar en qué. ¿Y qué eran esas lenguas? Idiomas. Recuerden que había gente de varias partes del mundo. Y empezaron a escuchar ¿qué? El Evangelio, las maravillas de Dios en su propia ¿qué? Lengua. Y se convirtieron todos los judíos. Decían que por 10.000 cristianos había un judío convertido. 10.000 por uno. Pues dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora aquí, la señal era para quién. Dios iba a hablar a quién, al pueblo que israelita, y qué, y aún así iban a escuchar. La señal para quién era, para el pueblo que judío. Eran judíos que estaban reunidos. En la ley está escrito
lenguas y otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, la profecía, que es prácticamente es hablar la verdad. Cuando nos reunimos aquí y de repente alguien se para y dice: hermanos, le gracias a Dios porque en tiempos difíciles de angustia, aquel versículo aprendido hace 20 años, Dios trajo a colación a mi vida, y ese versículo que se habló hace 20 años fue suficiente para consolarme, fue suficiente para alentarme. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos salimos de casa no venimos molestos, enojados, amargados, venimos todavía con pleito, pero aquí nos calmamos, aquí nos vemos santos y puros, santos sin mancha? Pero ¿qué pasa antes de cruzar la puerta? Venimos con problemas. ¿Qué pasa cuando empezamos a cantar un himno, un canto espiritual? ¿Qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué sientes? Y pasa cuando se está leyendo la escritura aquí en el púlpito y recuerden que Dios conoce el corazón de cada persona. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Quién te reprende? ¿Quién te exhorta? ¿Quién te redarguye? ¿Quién te anima? ¿Quién te consuela? El Señor, usando su palabra. Es el mismo Señor. Por eso que decía, la profecía es hablar. Cuando vamos a la sierra, tienen la costumbre de citar varios versículos. Y cuando los citan, a veces Dios sabe que andas un poquito desanimado, andas enojado, andas amargado, y cuando citan ese pasaje, dije: ay, Dios mío, ya me sorprendiste. Dice Pablo: prefiero, aquí dice, que puedan hablar verdad. Y cuando hablan la verdad, y se tienen que ser por turnos, por turnos, no todos desordenadamente. En la sierra tienen la costumbre de orar todos juntos. Oran todos juntos. Vamos a orar. Dice: Paquito, ora por él, por él, por él. Va a ser por turnos, no, oran así, una colectiva. Dice: bueno, eso es costumbre. Y la gente que no se acostumbra dice: no, que se calle, no me puedo concentrar. Imagínense el corito ahí, que Paquito estaba hablando en lenguas. Y que Misael estaba profetizando. Y de repente se paraba aquí los hijos. Si no entendí bien qué quiso decir, me entendieron que es un tremendo ¿qué? Desorden. Era un tremendo desorden, porque prácticamente, como no estaban siendo edificados por Cristo, era el humanismo, ocasionando una serie de problemas sobre ellos. Y entonces Pablo: yo prefiero, dice, que hablen ¿qué? ¿Verdad? Ve el siguiente versículo. Si pues toda la iglesia en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Está siendo edificada la iglesia a través de esas prácticas? ¿Están siendo enseñados? No, para nada. No hay crecimiento. Dice aquí: versículo 24: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indocto, por todos es convencido, por todos es que entra un indocto.
o un incrédulo, y tú compartes la escritura en su propia lengua, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede usar Dios? Su palabra. ¿Y qué va a hacer cuando Dios usa su palabra y convence al hombre? ¿Qué produce? Arrepentimiento. Imagínate aquí que tú y yo, el culto dominical, que un día yo me peleé con aquel en el show, y yo venga ya, puedes cerrar la puerta, pórtate bien, porque ya cuando la gente ya la puerta se porta bien, nos agarramos de la mano, y en vez de estoy aquí cara baja, entonces se dan cuenta cuando están en cara baja. Se dan cuenta que se pelean con su esposa, tienen problemas, y de repente alguien usa la escritura. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Si entra una persona que no es creyente, y de repente, Mariano, usar la escritura. Dice, hermano, es un versículo que me da mucha bendición. ¿Puedo citarlo? Sí, entonces ella lo cita. Y la persona que está ahí es inconversa. Dice, un solo versículo. Hay gente que con un solo versículo, que ahí andaba por la calle caminando, en un folleto, y a través de un folleto encontró un pasaje bíblico, y al leerlo, ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? ¿Se dan cuenta de la importancia de la escritura? De citar la escritura, de abrir la escritura. El Espíritu Santo obra. Y aparte de lo que dice ahí, entonces ahora ya le convenció de qué? De pecado. Y cuando venga, ¿qué dice la escritura? Comenzará aquí en el mundo de qué? De pecado. Jesús dijo, Él me glorificará, tomará de lo mío y os hará saber. Dice ahí, lo oculto de su corazón se hace ¿qué? ¿Qué pasa cuando la escritura penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos? ¿Qué pasa? ¿Quién te descubre? Esto sí edifica la iglesia. El hablar en lenguas, que era prácticamente un balbuceo, no idioma, no edificaba a nadie, pero sí era emocionante. Recuerdo un día que me dijeron, Luis, ¿ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Recién convertido. Le pregunté a mi amigo, oye, ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? No, es que no eres creyente. No te ha bautizado el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿No hablas en lenguas? Así me dijeron. Así me dijeron. Yo preguntando, la gente aclarándome las dudas, pero todavía no entendía. Y la gente pensó que tenía una experiencia religiosa, eran espirituales. Y no. Gracias a Dios que Dios nos permitió que la gente abriera la escritura, pasara tiempo con nosotros, nos enseñara, y con el paso del tiempo dijimos, sí Señor, tú lo significaste, porque el fundamento de la iglesia era Cristo. Dice aquí nuevamente, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adora a Dios, vigílese, usando su palabra, convenciéndonos. ¿Y qué hace el creyente? ¿Qué haces cuando su palabra penetra en tu alma? ¿Qué haces? Cuando Dios te convence de pecado, cuando te estás mal, ¿qué haces? ¿Se acuerdan de Pedro? En la pesca milagrosa, ¿qué hizo Pedro? Señor mío, Dios mío. ¿Qué hizo un discípulo que era bien incrédulo? ¿Qué hizo? Dijo, si no hubiese
Si no tocase, y cuando desapareció, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Imagínense ahí la importancia. Enseñamos la Escritura, pero recuerden que tenemos que ser guiados por el Señor. Y Dios tiene que hablar a través de nosotros. Mientras no. Y cuando Dios habla a través de nosotros, entonces Dios puede llevar a la gente a que arrepentirse. Y al arrepentirse, uno puede postrarse ante el Señor y decir: Señor mío, Dios mío. Cuando el Señor le convenció, que usó una luz que resplandeció sobre él, dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué usó el Señor? Su palabra. ¿Qué dijo? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y después, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué quieres que haga? Enseñando la Escritura, el Señor obrando en nuestros corazones, convenciéndonos, llevándonos a qué? A adorarle. Y después dice: y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Entonces, necesitamos enseñar la Escritura. Y cada creyente es responsable. No es responsabilidad solamente de una persona. Cada creyente es responsable de poder pasar tiempo de una forma personal. Cada creyente es responsable. Dios nos ha provisto de muchas herramientas, bastantes, y preferimos comprarnos otra cosa. Preferimos invertir el tiempo en otra cosa que invertir prácticamente en lo eterno. Y piensen que solamente un hombre es la responsabilidad de poder equipar a los santos, pero no. Recuerden que cada creyente, el día que Dios nos alcanzó, Dios nos dio un regalo. Y ese regalo no es para esconderlo. Ese regalo Dios nos lo dio ¿para qué? Para usarlo en el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí, los que estamos aquí reunidos, Dios les ha capacitado con un don. Y muchos de aquí, algunos tienen el don de la enseñanza, pero ¿cuántos se han dicho: Señor, yo quiero que tú me uses para poder compartir con otros? Unos tienen el don de exhortación y dicen: Señor, úsame para poder exhortar a otros. Entonces muchos tienen capacidades, pero no han empleado esa capacidad que Dios dio para equipar a los santos, y ahora piensan que solamente un hombre tiene responsabilidad, y no, Dios nos ha capacitado. ¿Cuántos de aquí tienen años tomando estudio? Y ahora, ¿quién de los que han tomado muchos años de estudio está compartiendo con otros? Si nada más que sepa más, nada más que sepa un poquito más, entonces le voy a entrar. Pero ya deberíamos ser, después de tanto tiempo, debiendo ser ¿qué? Maestro. Entonces, imagínense cómo que estamos mal. Si alguien está enfermo
Si alguien está en un lugar, ¿a quién llaman para que vaya? ¿Por qué no vas tú? Dime, ¿por qué no vas tú? Si hay un sepelio, ¿a quién tiene que compartir nada más? ¿Quién nada más? Si hay un campamento, ¿quién nos va a compartir? ¿Eso muestra de qué? ¿Que somos qué? Niños. Y que el fundamento no es Cristo. Cuando es Cristo, entonces Dios pone en tu deseo ese deseo de poder compartir con gente. No requiere ser un hombre muy ilustrado en la vida. Con lo poco que tienes, tú puedes compartir esa otra. Dios pone ese deseo en tu corazón. Y cuando compartes con otra gente, te dan una arrastrada, porque no sabes mucho, dices, Señor, necesito conocerte. Dicen, y quiero conocer, entonces ahora olvides a comprar herramientas y poner ese deseo de querer compartir con la gente tu fe en Cristo. Pero esperamos que más que sepa más, y otros 50 estudios más, yo los llevo a compartir. Pero cada hermana ha sido enseñada, cada hermano ha sido enseñado, y Dios le ha dado la capacidad. Tal vez no lo puedo compartir a 20 personas, puede meterse uno a uno, o de dos, pero sí tenemos, Dios nos ha capacitado, ha capacitado a su iglesia. Entonces, es importante, listo, seguimos dando lectura. Hágase todo para qué? Edificación. Si hablan en lengua extraña, sea por 2 o lo más 3, o por turno, y uno es intérprete. Si no hay quien interprete, ¿qué hay en la iglesia? Hable para sí mismo, para con Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Pues aquí hablar en lengua, prácticamente estaban hablando en otro idioma, desconocido para el auditorio judío. Había gente que eran intérpretes que podían interpretar, decían, aquí dice el Señor, dijo el Señor, que ayúdate que yo te ayudaré. Dijo, a ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice? No dice, está equivocado. O el profeta, que Dios me reveló que ese coche que está allá, esa camioneta blanca, Dios dice que va a ser mío. ¿Dónde dice? Lo tiene que juzgar la gente. Si la gente hablaba en lengua, dijo, a ver, ahí hay un intérprete, sí. ¿Ahora qué dijo? No, así lo dice el Señor. Descartado. Y si había un profeta, tiene que estar de acuerdo a qué? A lo que estaba aquí escrito. Lo que estaba escrito. Y como eran niños, a los niños todos se tragan, Todos se tragan los niños. Todo creen. Pero una persona que está siendo enseñada en Cristo, no. Recuerdo años que me decían, me dijo el pastor, vete a una conferencia de que Cristo viene no sé qué tal fecha. Y había doctores, ingenieros, abogados, un montón de gente ahí. Y un montón de gente bien preparada. Yo no tenía mucho conocimiento, pero sí conocía a Cristo. Y decía, no, ya Cristo viene. Dando fechas, todo bien estudiado, bien planeado, todo. Y decía, no, deben de meter a la iglesia en Pachuca, adviértanla, ya viene tal fecha. Dije, no, estará bien estudiado, pero Cristo no dijo eso. Cristo no lo dijo. Había falsos profetas ahí. Falsos profetas. Pero Cristo no dijo eso. Dijo otra cosa. El día. Aquí estaba hablando ahí de la segunda venida.
Pero nadie, el día ni la hora, nadie sabe. ¿Se dan cuenta? Que cuando eres niño, y había mucha gente de muchos años ahí, de varios años ahí, 20 años, y todavía creía en su profeta. No fueron enseñados en Cristo, fueron enseñados en los pensamientos y sabiduría humana, y en general vemos que eran puros niños. Eran puros niños en Cristo, con mucho acervo cultural y religioso, pero no sobre el fundamento de los apóstoles de Jesucristo mismo. Vamos al versículo 30. Vamos a la lectura. Vamos a acabar ya. Y si algo le fuese revelado a otro que estuviese sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? ¿Para qué era? Para que todos ¿qué? Aprendan y sean ¿qué? Vamos a terminar aquí porque ya es la hora de partir. Tati. Ya.